Buenas tardes, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre ángulos. Entonces, el concepto de ángulos. Un ángulo es la abertura. La abertura formada por dos rectas que se cortan. Sí. El punto donde se cortan recibe el nombre de vértice. Y cada una de las rectas recibe el nombre de lados. Entonces, un ángulo es la abertura que dejan dos rectas con un punto común. Esa es la definición de ángulos. Ahora, los ángulos tienen sus clasificaciones. Entonces, los ángulos se clasifican según sus medidas, según lo que mide el ángulo, porque los ángulos se miden en grados sexagesimales, entonces en grados, ese es el símbolo. Y para determinar o para definir un ángulo, yo tengo las dos rectas cortadas. Los ángulos se pueden definir. Este es el punto O, punto de corte. Este es un punto de la recta y este es otro punto de la recta. ¿Cómo definimos un ángulo? El ángulo se puede definir como ángulo. Nombramos los tres puntos, pero que el punto donde está el ángulo es el que quede en el centro. Ángulo A o B. También los ángulos se pueden definir como ángulo phi, ángulo beta, ángulo gamma, ¿sí? Ángulo teta. Es diferente, entonces las letras griegas. Pero generalmente los ángulos vamos a trabajarlo nosotros de esta forma: ángulo A o B, ángulo A o B, donde la letra, donde representa el punto de corte, debe quedar en el centro. ¿Sí? Bueno, entonces seguíamos con la división de los ángulos. Los ángulos según su medida. Entonces, puede ser ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Aquellos que miden menos de 90 grados. Un ángulo de 30 grados, de 40, de 25, son ángulos agudos. ¿Sí? ¿Sí? Otro tipo de ángulos, ángulos rectos, son aquellos que miden 90 grados exactos. Miden 90 grados. Agudos, rectos. Hay otros que son ángulos obtusos. Son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180. Miden más de 90 grados y menos de 180 grados. O sea, las medidas son entre 90 y 180. ¿Sí? Otros. Ángulo llano. Ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo aquí, un ángulo, vamos a suponer aquí, este ángulo mide menos de 90 grados, porque el de 90 grados es un ángulo recto, donde las dos líneas, los dos lados que forman, es un ángulo de 90 grados. Entonces, este es un ángulo, digamos que este ángulo mide 35 grados. Este es un ángulo agudo. ¿Sí?
los ángulos de 90 grados rectos, que son perpendiculares. Esto es un ángulo recto, aquí lo tenemos. ¿Sí? Esto es, los dos lados son perpendiculares. ¿Sí? Este es un ángulo recto que mide 90 grados. Los ángulos obtusos son mayores de 90 grados. Los ángulos llanos, ya sabemos, yo tengo un ángulo aquí, un ángulo llano mide 180 grados, que son los ángulos llanos. Ángulos obtusos, un ángulo que mida más de 90 grados, digamos 140 grados, son ángulos son obtusos más de 90, o sea, mide más de 90 y menos de 180. Bueno. Existen otros ángulos que son ángulos cóncavos y ángulos convexos. ¿Sí? Aquellos, bueno, vamos a mirar aquí. Esa es la división según la medida de su abertura. ¿Sí? Ahora, otro es según su ubicación. O sea, cómo están ubicados los ángulos. Entonces, hay unos que son ángulos consecutivos. ¿Cuáles son esos ángulos consecutivos? Son aquellos que están uno seguido del otro. Yo tengo aquí un ángulo cualquiera. Este es un ángulo, digamos, de 25 grados. Y hay otro ángulo que está seguido. Este es otro ángulo que mide, todo este mide, por ejemplo, 35 grados. Estos son ángulos consecutivos. ¿Por qué? Porque tienen, la abertura es la misma, pero tienen un lado que es común. El lado es común, son ángulos consecutivos, uno seguido del otro. ¿Sí? Otro ejemplo mejor, yo tengo aquí tengo un ángulo de 45 grados y aquí este otro ángulo que mide 150 grados. Entonces, este ángulo, el ángulo A o B, es consecutivo con el ángulo, o sea, el ángulo A o B es consecutivo con el ángulo B o C. Sí, porque uno seguido del otro. ¿Cuál es el lado común? OB es el lado común a esos ángulos consecutivos. Otro tipo de ángulos según su ubicación. Ángulos opuestos por el vértice. Ya sabemos que el vértice es el lado común. Entonces yo tengo aquí una recta cualquiera. Y aquí tengo otra recta cualquiera. Este es el vértice que es común. Entonces, este ángulo es opuesto a este ángulo. Quiere decir, esos ángulos son opuestos por el vértice. De igual manera, este ángulo que está aquí es opuesto a este ángulo que está aquí. O sea, ángulos opuestos por el vértice, según la ubicación. Y el otro, ángulos adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? Ángulos adyacentes son aquellos ángulos consecutivos, pero que la suma debe ser igual a 180 grados. Yo tengo aquí el ángulo POM y MON. Este ángulo que está aquí y este otro ángulo que está aquí.
Estos dos ángulos son, la suma de los dos ángulos son 180 grados, son ángulos adyacentes. El ángulo POM y, o sea, podemos sumarlo, más el ángulo MON debe ser igual a 180 grados. Son ángulos adyacentes, también son consecutivos. O sea, los ángulos adyacentes son ángulos consecutivos, pero la diferencia es que la suma son 180 grados. Sí. Bueno. Otra definición de ángulo. Según la suma de sus medidas. ¿Sí? Otra clasificación. Entonces, aquí obtenemos un concepto de ángulos complementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Aquellos que sumados dan 90 grados. Yo tengo aquí un ángulo y el otro debe ser, entonces, el ángulo PQR más el ángulo, o sea, el ángulo PQR más el ángulo RQS debe ser igual a 90 grados. Son ángulos complementarios porque la suma, o sea, este ángulo más este ángulo debe dar 90 grados. Ahí lo que se dice que el complemento de un ángulo es lo que le falte a ese ángulo para medir 90 grados. Por ejemplo, yo tengo un ángulo que sea igual a 35 grados. ¿Cuál será el complemento? Yo voy a medir un ángulo de 45 grados, de 35 grados, perdón. 35 grados, 10, 20, 30, 35 grados. Este ángulo mide 35 grados. ¿Cuál será el complemento de ese ángulo? Es lo que le falte para medir 90 grados. Yo tengo aquí. ¿Y cuánto le falta al ángulo para medir 90 grados? 90 grados menos 35 grados. Eso da 55 grados. O sea, este ángulo mide 55 grados. 55 más 35 son 90. Estos dos ángulos son complementarios. ¿Bien? Ahora, otro tipo de ángulos según la suma de sus medidas, ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios son aquellos donde la suma de sus aberturas o sus medidas es igual a 180 grados. Yo tengo un ángulo el ángulo A, B, C, punto O, el ángulo A, O, B, más el ángulo B, O, C, debe ser igual a 180 grados. Son ángulos suplementarios, ¿sí? Porque la suma da 180. Es igual a decir ángulos adyacentes, ¿sí? O sea, entonces, ¿cuál es el suplemento de un ángulo? El suplemento de un ángulo es lo que le falte a ese ángulo para medir 180 grados. Yo tengo, por ejemplo, el ángulo será igual a 105 grados.
El ángulo, vamos a hacer ángulo beta o ángulo teta o ángulo phi. El ángulo phi vale 105 grados. ¿Cuál es el suplemento de ese ángulo? Complemento no lo tiene porque mide más de 90 grados. Ahora, el suplemento es lo que le falte para medir 105 grados. Yo tengo aquí 10, 20, 30, 90, 100, 105 grados aquí. Si yo tengo el ángulo que mide 105 grados, el suplemento es lo que le falte a este ángulo para medir 180. O sea, 180 grados menos 105 grados igual 75 grados es el suplemento de ese ángulo. Ya tenemos 3 tipos de clasificaciones de ángulos. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad donde vamos a identificar ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Yo tengo aquí, por ejemplo, el lado P, punto Q, punto R, punto S, punto T. ¿Sí? Y este es el punto O. Aquí vamos a identificar, primero vamos a identificar 2 ángulos que sean opuestos por el vértice. Por el vértice. Entonces, ¿cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Este es el vértice, aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos otro ángulo. Estos 2 ángulos son opuestos por el vértice. O sea, el ángulo POQ y el ángulo SOT. Son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver otro tipo de ángulos. Vamos a buscar ángulos consecutivos. O sea, uno seguido del otro. Yo puedo tener el ángulo P o puedo ser Q o R. Y el ángulo ROS. Son ángulos consecutivos, porque este lado que está aquí es común a los 2. ¿Sí? Otro, ángulos complementarios. Ángulos complementarios son aquellos cuya suma es igual a 90 grados. Yo tengo este ángulo que está aquí más este ángulo que está aquí, me va a dar 90 grados. Va a ser QOP, ángulo QOP y el ángulo QOR. Son ángulos consecutivos, ángulos también complementarios. Hay ángulos consecutivos que están aquí, uno seguido de otro, pero también estos ángulos son consecutivos y son complementarios. Otro ángulo, tercero, cuarto. Ángulos adyacentes, que también puede ser ángulos suplementarios. Ángulos adyacentes son aquellos cuya suma es igual a 180. Yo puedo sumar este ángulo que está aquí, o sea, este es el ángulo, la línea de este lado. Yo tengo este ángulo más todo este ángulo. Puede ser el ángulo QOR y el ángulo ROP.
son ángulos adyacentes, también son suplementarios porque la suma son 180. Puede haber otro, puede haber más. Yo puedo tener este ángulo QOP más el ángulo QOS. Son suplementarios y son adyacentes, ¿sí? Esto es más o menos lo básico de la clasificación de ángulos. Ya. Ahora, después vamos a hacer, a mí me dicen, después vamos a trabajar con una actividad cualquiera. Yo tengo entonces más o menos el croquis de una casita. Aquí vamos a identificar ángulos. Aquí tenemos, este es un ángulo que es mayor de 90 grados. Este es un ángulo obtuso. Este ángulo que está aquí es menor de 90 grados, ángulo agudo. También es ángulo agudo. Pero este ángulo que está aquí, como son perpendiculares, este es un ángulo recto. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos la idea de cómo se forman los ángulos. ¿Sí? Gracias.